Muy buenas tardes, mis hermanos y mis amigos de los 6 continentes de habla hispana. En este momento es propicio estudiar el milagro en el más allá. Es nuestro título para nuestro estudio en esta noche, en esta tarde. Y navegaron a tierra de los Gadarenos que está frente a Galilea. Cuando Jesús bajó, versículo 27, a tierra, vino a su encuentro procedente de la ciudad un endemoniado que desde hacía mucho tiempo no llevaba vestido ni vivía en casa, sino en los sepulcros. Versículo 28. Cuando vio a Jesús, se lanzó a sus pies y a gritos exclamó: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes. Versículo 29. Porque Jesús ordenaba al espíritu impuro a que saliera del hombre, hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Lo ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas y era impelido por el demonio a lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron, versículo 31, que no los mandase al abismo. Versículo 32, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y los demonios le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les permitió. Versículo 33. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero en el lago y se ahogaron. Versículo 35. La gente salió a ver lo que le había sucedido, y al llegar donde él estaba, donde estaba Jesús, hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su sano juicio, y tuvieron miedo. Versículo 36. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado aquel endemoniado. Versículo 38. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiese ir con él, pero Jesús lo despidió diciendo, versículo 39,
vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y él se fue y publicó por toda la ciudad las grandezas que Jesús había hecho con él. 38. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiese ir con él, pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y él se fue y publicó por toda la ciudad las grandes las grandezas que Jesús había hecho con él. En primer lugar, queremos saber la ubicación de Gadara, una ciudad griega que pertenecía a la Decápolis, según Josefo, el historiador. Eusebio nos cuenta que estaba a unos 9.5 kilómetros al sudeste del mar de Galilea. Por lo tanto, se le había identificado con Case, que está al sur del río, y Armuk. Su territorio se debió haber extendido hasta el mar de Galilea, como lo indicaba el incidente en que Jesús liberó a un gadareno poseído por demonios. Esta Gadara no se debe confundir con la ciudad de Gadara o Gador, que era la capital de Perea en el, en el lugar donde se menciona en el Nuevo Testamento. Dice que había un hombre endemoniado. De acuerdo con el cuadro que presenta el Nuevo Testamento, cuando poseían a los hombres, producían enfermedades que hoy generalmente las asocia con problemas mentales. Estos endemoniados manifestaban diversos síntomas. Uno que fue llevado ante Jesús era mudo, pero cuando el demonio fue expulsado, el hombre habló. El otro, poseído por un espíritu mudo y sordo, caía con terribles convulsiones, a menudo en el fuego o en el agua, echando espuma por la boca y a veces gritando. Otros, impulsados por demonios a apartarse de los hombres y a correr desnudos entre las tumbas, como fue o como se inicia la posesión demoníaca, es la gran pregunta. ¿Cómo se inicia la posesión demoníaca? Las prácticas espiritistas de cualquier índole son peligrosas. El espiritismo es la obra maestra del engaño. Es la mentira más fascinante y de más éxito de Satanás. Eso aparece en el libro de Levíticos 19, versículo 31. No acudáis
a los medium ni a los espiritistas. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. Es el consejo que nos da Levítico. Isaías 8:19. Cuando os digan que consultéis a los medium y espiritistas que susurran y cuchichean, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? Consejos divinos. Satanás se está esforzando al máximo para introducir sofisterías espiritistas y para engañar las mentes. Cada seguidor de Cristo debe vestirse ahora con toda la armadura de Dios y pelear valientemente contra las intromisiones del poder de las tinieblas. No sean nuestros soldados, encontrados en posiciones no correctas. No sean nuestros soldados sorprendidos durmiendo en los puestos. El mundo ha de ser amonestado. Los magos de los tiempos paganos tienen su contraparte en los medium espiritistas, los clarividentes y los adivinos de hoy en día. Si se descorriera el velo ante nuestros ojos, podríamos ver a los ángeles malignos empleando todas sus artes para engañar y destruir a los seres humanos. Veamos la situación del demoniado como nos lo presenta la Biblia. Este hombre era del relato, de alguna manera, él estaba involucrado en asuntos misteriosos. La posesión demoníaca no se da de la noche a la mañana. Es un proceso en la vida de cada persona, independientemente de su posición social. ¿Cuál es la situación del endemoniado gadareno? La mente de este pobre doliente había sido oscurecida por Satanás, pero en presencia del Salvador, un rayo de luz había atravesado las tinieblas. Se sintió incitado a desear estar libre del dominio de Satanás, pero el demonio resistió al poder de Cristo. Cuando el hombre trató de pedir auxilio a Jesús, el mal espíritu puso en su boca las palabras y el endemoniado clamó con la agonía del temor. La situación del endemoniado gadareno comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de uno que podía librarle, pero cuando trató de ponerse
al alcance de esta mano poderosa, otra voluntad le retuvo. Las palabras de otros fueron pronunciadas por su medio. Era terrible el conflicto entre el poder de Satanás y su propio deseo de liberación. Cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas?, él contestó, Legión. Legión es un término militar para la principal división del Imperio Romano en tiempos del Nuevo Testamento, compuesta de unos 6.000 hombres con una unidad menor de caballeriza a unos 120 jinetes. Los soldados regularmente eran ciudadanos romanos, pero cada legión se añadía un número más o menos similar al de fuerza auxiliar compuestos por provincianos. En el libro de Lucas, en el capítulo 8, versículo 31 que leímos al inicio, los demonios le piden a Jesús que por favor no los eche al abismo, no los lance al abismo. En el versículo 31, y le rogaban que no los mandase al abismo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas para ser reservados para el juicio. Así que Dios no protegió, no cuidó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas para que sean preservados para el juicio de Dios. En el libro de Apocalipsis estamos entendiendo un poco el lenguaje de los demonios. En el libro de Apocalipsis 20, del 1 al 3, la Biblia dice, entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. El abismo. Nunca veremos ni comprenderemos la profunda angustia de los sufrientes o de los sufrimientos del inmaculado Cordero de Dios hasta que palpemos cuán hondo es el abismo del cual hemos sido rescatados. Qué atroz es el pecado del cual la humanidad es culpable y por fe nos apoderamos del perdón total y completo de Cristo Jesús. ¿Cuántos demonios habían en este endemoniado? Marcos capítulo 5 y el versículo 13 nos dicen aproximadamente la cantidad de demonios que había sido introducido en este joven.
Y Jesús les permitió. Y esos espíritus salieron y entraron en los cerdos, que eran como 2000. Y la piara se lanzó al mar desde un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Cuántos demonios eran? Como 2000. Amigo, amiga que me escuchas, Satanás controla, y escuche bien, Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Cuando las personas han descuidado tercamente y obstinadamente sus propios intereses espirituales y rechazado tercamente el poder del amor de Dios, entonces Satanás puede invadir fácilmente ese territorio sin ocupar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder frente a esa realidad? Esta es nuestra gran oportunidad de recibir al Señor Jesús, porque en nuestras vidas es lo único que puede permitir ayudarnos en contra de las posesiones satánicas. Porque cuando nosotros descuidamos terca y obstinadamente nuestra salvación, entonces somos fácilmente un territorio fácil de ocupar por Satanás. Esta es nuestra gran oportunidad de recibir al Señor Jesús en nuestras vidas, porque su palabra dice que un poquito más y Él vendrá y no tardará. Jesucristo vendrá a liberar, a rescatar a todos aquellos que han hecho de Él el centro de sus decisiones, de sus vidas y el centro de su salvación. La tercera parte de los ángeles que se vinieron del cielo juntamente con el querubín Satanás tienen un propósito definido, y es el de engañar, de seducir, de pervertir las mentes, la conducta del ser humano, para que no respondan al llamado, a la voz de Cristo Jesús. Pero hoy tenemos la oportunidad de corresponder a ese llamado y vivir por la eternidad en las mansiones que el Señor tiene dispuestas para todo aquel que le recibe y que cree en su nombre. Yo te invito esta noche, mi hermano y mi hermana, mi amigo que me escuchas, que le entreguemos nuestra vida al Señor Jesús. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Tú conoces
cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta tragedia existe en este mundo. Y nos estás invitando a ser libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En esta noche entregamos nuestras vidas a ti para que el enemigo y sus secuaces no tomen control sobre nuestras vidas y podamos responder con gozo y alegría al llamado misericordioso, tierno y amante que nos hace nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén.